tanto en una ideología. Y la ideología de género es el basamento intelectual, el razonamiento por medio del cual se intenta una revolución cultural, es decir, colonizar la mente de la gente, es decir, apropiarse del pensamiento de la gente, crear una nueva manera de pensar, un pensamiento único a nivel global. Y la ideología de género es una herramienta en ese trámite, en ese proyecto de transformación, diríamos, de la instalación de un nuevo comienzo, de un nuevo empezar para toda la humanidad. Y como cada partido político tiene su manera de pensar, su doctrina, bueno, este movimiento globalista, este movimiento de transformación, tiene en la ideología de género una de sus herramientas. La ideología de género es una forma, una doctrina que colisiona con la ciencia, por ejemplo, promueve el aborto, cuando la ciencia ya ha dicho sobradamente que la persona es persona desde el momento de la concepción. Colisiona también con la naturaleza, porque la naturaleza, para los que son creyentes, que están escuchando el programa, Romanos capítulo 1, habla el apóstol Pablo de la naturaleza y de la conducta contra la naturaleza. La naturaleza tiene leyes establecidas, impuestas por Dios. Cuando empieza el primer libro de la Biblia, y Dios dice que hizo un macho y una hembra, bueno, la ideología cuestiona esto, la ideología de género. Dice que uno no nace ni varón ni mujer, que uno nace como un cuaderno en blanco, que es un hecho cultural o es una construcción cultural que uno después determina ser un varón o una mujer. Entonces, es por eso que ellos están trabajando para deconstruir todas estas formas que tenemos de vida en todo el planeta, y a través de la ideología de género empezar, valga la redundancia, ¿no es cierto?, un nuevo comienzo, un nuevo génesis para... Un nuevo comienzo. Hablar en términos bíblicos. Y eso es la ideología que dice la ciencia, ni respeta lo que dice la naturaleza. Bueno, de hecho ya hay personas que pueden estar preguntándose, bueno, y ese tema que tiene que ver conmigo, cómo me afecta a mí, si es que me afecta, cómo afecta a la familia, cómo afecta, y cómo se lo ve, por último, en una forma tangible, porque si me habla de ideología, eso es algo intangible, pero cómo se manifiesta en la práctica y cómo afecta a las personas, a la familia o a los estados, la ideología de género. Bueno, por supuesto que como es una revolución cultural, es diferente a cualquier tipo de conflicto que se pueda plantear. Si yo me olvido de alguna parte de la pregunta, usted, pastor, me lo recuerda, por favor. Claro que sí. Es amplia la pregunta, pero los conflictos se pueden librar en el campo bélico, o sea, por medio de guerras abiertas, como Sun Tzu, el famoso estratega militar chino de antes de Cristo, explicó. Hay la guerra convencional, que son entre ejércitos. Eso se puede hacer cuando los dos contrincantes se sienten en capacidad de enfrentarse. Si no, hay la guerra de guerrillas, que son ataques enfrentando al enemigo. Pero después hay una tercera guerra, que la Biblia habla mucho, que es la guerra cultural, que se libra en la mente de las personas, que es
es el apoderamiento de la mente de las personas y es la destrucción de los valores, la destrucción del respeto, del idioma, de la cultura, de la historia de los países, de todo el orden establecido por Dios. Entonces esa revolución, esa forma de ataque, por supuesto que la gente, hay un ejemplo que dice que te cocinan como a la rana, porque a la rana la ponen en agua fría y la ponen al fuego y no se da cuenta que tiene una temperatura interna fría. Argentina, por ejemplo, hace 30 años atrás era famosa porque era la familia, el eje central de nuestra organización. Todos sabían que para los italianos la familia es muy importante, inclusive eran muy famosos los domingos, mesas largas en la casa con el papá, el mamá y el abuelo en la esquina de la mesa. Bueno, no existe más, no hay más. Y eso está pasando en todo el mundo. Por ejemplo, hubo el Congreso Internacional de la Familia en Europa y líderes europeos dijeron que si no vuelven a la familia hay varios países de Europa que van a desaparecer en 200 años porque por ejemplo la gente o no se casa más o se casa y se divorcia rápidamente, o no quiere tener hijos o los aborta, y si tiene los hijos, dice, se separan tantas veces los padres, se divorcian tantas veces, que los chicos ya no tienen como tenían antes primos o tíos o cuñados, porque los papás van cambiando de familia, de esposa y de esposo, y eso es la deconstrucción. Eso, si uno conoce la Biblia, por ejemplo, va a ver en Génesis 1 y Génesis 2 como Dios, cuando empieza la organización humana, como si fuera un edificio, instala los fundamentos, y los fundamentos están en que primero existe Dios, la fe en Dios. Segundo, existe un hombre y una mujer. Tercero, ellos se tienen que reproducir. Cuarto, se tienen que unir en matrimonio. Y quinto, tienen que armar familia, que es el magisterio, o sea, la familia es la gran escuela de valores. En Bolivia, yo he ido a Bolivia, y Bolivia, por ejemplo, en este momento, es mucho más tradicional que Argentina. O sea, Bolivia ha conservado valores, el respeto a los mayores, cosa que Argentina no tenía hace 30 años atrás, no existe más. Y Bolivia todavía preserva, pero la ideología de género y la gente que está detrás de la ideología de género, que tiene un proyecto mundial, se toma su tiempo con cada país y sabe que cada país tiene tiempos distintos porque tienen diferentes convicciones, diferentes costumbres, pero están trabajando. La rana ya está en el sartén, ¿no es cierto? Entonces, qué tremendo. Sí, como dice el oyente, no se siente mucho ruido, pero ojo, que cuando la guerra es cultural se le puede llamar guerra silenciosa, porque no hay balas, no hay bombas. Se le puede llamar guerra dulce, porque se propone cosas positivas. Siempre se habla de derechos, se habla de inclusión, se habla de no discriminar. Entonces son todas propuestas positivas. Pero es una revolución que está apuntando a la cabeza de las personas. Eso es planificado. Va a apoderarse de la mente, principalmente de los niños. Porque usted y yo, que somos grandes, para esta gente, para todos los que están detrás de esto, ya somos incurables. O sea, nosotros hemos sido educados por la familia, hemos sido educados por la iglesia, sea la católica, sea la evangélica, y aún los que no iban ni a la iglesia católica ni a la iglesia evangélica vivían en un contexto de organización cristiana. Como bueno, Dios
estableció. Entonces, los meses para esta gente, sí. Me llamó la atención la ilustración de la rana, ¿verdad? ¿Usted piensa que la rana, digamos, ya está siendo cocinada? En Europa me imagino que este movimiento es mucho más fuerte y ya está instalado. En Latinoamérica, como usted bien dice, están cocinando la rana primero en agua fría y después viene lo caliente y lo grave. Claro. Pero ¿qué manifestaciones visibles podemos ver de la instalación de esta ideología en Latinoamérica? En Argentina, por ejemplo, ¿cómo se lo ve? Usted ya ha dicho varias cosas, como por ejemplo la familia tradicional ha sido afectada y hay evidentemente un intento por parte de la ideología de género de la palabra deconstruir, que yo jamás la había escuchado. Yo no sé si es una palabra construida por ellos o si es de la Real Academia Española, ya voy a tener que investigarlo. Pero hay muchas cosas que se están deconstruyendo a partir de la ideología, ¿verdad? Sí, cuando uno empieza a estudiar este tema, la palabra deconstruir, la palabra desalambrar, veo que los alambrados separan las casas, ¿no es cierto? Así es. Cada casa tiene su privacidad, en Bolivia como en Argentina. Cada casa es como un país, tiene su vida propia. Bueno, ellos hablan de desalambrar, o sea, de quitar límites. Esto es como la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11. Bueno, en Argentina, en el año 2006, se votó en la legislatura porteña la ESI, es decir, la Ley de Educación Sexual Integral, que es una parte de la ideología de género donde indica que la identidad sexual no tiene nada que ver con la biología. O sea, aunque yo nazca con cuerpo de varón, biológicamente fácilmente reconocible, y la mujer con cuerpo de mujer, ellos rechazan totalmente este dato y dicen que esto fue impuesto por la tradición cristiana, fue impuesto por el hombre, al cual llaman patriarca o patriarcado, para dominar a la mujer. Entonces, que todo este sistema que está instalado de hombre y mujer es un sistema de dominación. Entonces, por medio de la educación sexual, lo que pretenden es ingresar a las escuelas. Ya acá en Argentina ya ingresaron y prácticamente dominan todo el panorama, y le están enseñando a niños de 3, 4, 5 años que uno no nace varón ni mujer. Inclusive hay lugares donde han hecho que los niños de 5 años, 6 años, varones se vistan de mujer y mujeres se vistan de varón, y que jueguen para ver cómo se sienten en ese escenario, en esa actividad, cuál es la sensación. Entonces imagínense que esa temprana edad, el chico, el niño es como un cuaderno, es como una tierra negra que recibe el agua y que rápidamente está dispuesto a florecer. Y bueno, ellos están tomando al ser humano la más temprana edad para escribir allí lo que quieran, porque como dije antes, es la forma en que lo van a hacer. Entonces, en Argentina se votó esto en la legislatura porteña y bueno, ya es una ley. También se votó en la ley del aborto. También se está intentando por todos los medios de echar a las familias de las escuelas. O sea, acá, por ejemplo, en la comunidad escolar forman parte de los alumnos, los maestros y los padres. Pero esta corriente propone que los padres sean apartados del colegio. O sea, la escuela ya no es funcional a los intereses de la familia, sino que es un lugar aparte, autárquico, que obedece a la bajada de línea de la ideología de género, del poder, de la política del país o de la política mundial, y que va a trabajar en los niños, porque saben que ellos son el futuro.
Entonces en Argentina se está legislando, ya se legisló la identidad de género, el matrimonio igualitario, y muchas cosas más. Y también, por ejemplo, en referencia al Congreso y a los congresales, se legisló el cupo femenino, es decir, obligatoriamente tiene que haber tanta cantidad de mujeres entre los congresales y cosas por el estilo. Todo eso es la ideología de género. O sea, la ideología de género viene a reventar las relaciones, viene a romper los puentes de comunicación entre el niño y los papás, entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, y desarmar la familia. Ellos hablan siempre de crear derechos para el niño, de que el hijo es más hijo del Estado que del papá y la mamá, y trabajan en crear derechos para el niño, pero realmente cuando están creando los derechos para el niño, lo que están haciendo es separándolo del papá y la mamá, es creando leyes para que el papá y la mamá no tengan ninguna autoridad. Por eso es que acá es fácil que un menor de edad, que un niño llame un número telefónico y denuncie al papá, porque el papá no lo deja ir. Por ejemplo, me contaba un amigo que una hija de 12 años se quería ir a la noche a bailar a un lugar bastante complicado acá en Buenos Aires, y que el papá no la dejó. Y como el papá ella quería ir igual, el papá la encerró en la habitación. Y ella llamó al 911, que es el número acá que llaman de urgencia. Y bueno, el papá tuvo que ir y declarar en la fiscalía, delante de la justicia, y eso presuntamente es proteger al niño, pero realmente es dejar al niño desamparado del magisterio, de la enseñanza que tiene que dar papá y mamá, y a la vez es debilitar totalmente a papá y mamá, si no puede hacer nada en referencia, y si en el colegio le dicen al chico que uno puede ser lo que quiera, porque ellos hablan de la autopercepción. Es decir, si uno se autopercibe mujer y es un varón, o viceversa, y en el colegio le han influenciado para que este jovencito, esta niña, llegue a pensar de esta manera, y el chiquito va a la casa y le dice al papá: papito, yo no soy un varón, soy una mujer, o al revés. Y el papá o la mamá le dice: no, vos sos un varón, vos sos una mujer, por esto, por esto, por esto. Y al otro día la maestra se entera, pueden denunciar a los padres, porque están induciendo, están presionando, discriminando, y porque siempre utilizan en la ideología de género y en la revolución cultural ese mundo de palabras. Usted fíjese como dicen homofóbico, o como dicen interrupción legal del embarazo, interrupción voluntaria y legal del embarazo. ¿Qué quiere decir interrupción? Eso es un invento, se va a tener que acostumbrar a esas palabras, son inventos. Por ejemplo, la ciencia dice, y la Constitución Nacional Argentina dice, las leyes argentinas dicen, que la persona es persona desde el momento de la concepción. Pero esta gente dice que no, que lo que hay ahí dentro de la mujer es un montón de células y nada más, que no hay una persona. Entonces ellos dicen que lo que se hace es simplemente interrumpir el embarazo, no matar a una persona. Bueno, es como si fuera un avión que pasa volando en este momento por Santa Cruz con 300 pasajeros, y entonces usted agarra una bazuca y lo voltea con un misil al avión, y mueren los 300 pasajeros, y después sale y dice: no, yo no maté a nadie, yo interrumpí el viaje, ¿me entiende? Entonces esas son formas eufemísticas de disfrazar las realidades, ¿entiende? Como cuando se habla de daños colaterales y cosas por el estilo. En la ideología de género uno va a tener que entender que va a pelear en el territorio del pensamiento, de las ideas, ¿se da cuenta? De la construcción cultural. La guerra se libra ahí. Por eso es que esta gente quiere apoderarse, y en Argentina lo han hecho, seguramente en Bolivia también, porque en Estados Unidos lo han hecho, y en Europa lo han hecho, de las universidades, se están formando abogados, jueces, psicólogos, sociólogos, todos con esta línea de pensamiento. Entonces, acá no estamos enfrentando a grupitos de personas que salen a la calle
que quieren derechos o que quieren ser reconocidos, porque acá estamos enfrentando el poder mundial, el poder más grande que el gobierno de Bolivia y que el gobierno de Argentina y que todos los gobiernos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Me oye? Sí, sí. Bueno, hemos escuchado una serie de conceptos que son para muchos de nosotros totalmente nuevos, que necesitamos asimilarlos un poco. Y me gustaría ir paso por paso, pero antes quiero dar la bienvenida a nuestro otro invitado que ya está con nosotros. Se trata de Pablo Centurión. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo anda todo por allá en Estados Unidos? Por lo que veo estás en mangas de camisa, así que se fue el frío allá en el norte. Así es, Julio. Buenas tardes para todos tus invitados, ahí a todos, para toda tu amable audiencia. Y estamos aquí con 35 grados de calor. Este es un lugar, una ciudad de extremos. Hace mucho frío y hace mucho calor, y ahora estamos sufriendo calor. Así que encantado de estar en tu programa, Julio. Bueno, estate atento porque también queremos escuchar. Bueno, ustedes dos se conocen, así que ya tiene que haber el saludo protocolar, ¿no? Un argentino y un paraguayo separados por miles de kilómetros tienen que sentarse a tomar tereré y mate para revivir muchas cosas, seguramente, ¿eh? Pero bueno, después habrá tiempo para eso. Me gustaría, Pablo, que prepares tu propia visión de esto. ¿Cómo se ha estado sintiendo la ideología de género en el Paraguay? O ahora creo que ya sabes más de Estados Unidos que de tu propio país y de tu país por adopción, que es Bolivia. Bueno, acá en Bolivia yo le decía al pastor Néstor, esto no es algo que se hable todos los días, no se puede decir que sea un tema conocido, más bien se lo está hablando en ciertos círculos, especialmente entre los adolescentes, los jóvenes, yo diría inclusive entre los adolescentes o los preadolescentes, si es que vale el término. Estamos hablando de niños de 10, de 11, de 12 años que están siendo más expuestos a este tema que nunca. Y yo le preguntaba a nuestro invitado cómo se ve la ideología de género, y me ha estado compartiendo varias cosas que suceden ya en Argentina. Me impresionó mucho el impacto que ha tenido esto, por ejemplo, en la educación. Decía Néstor, en Argentina los padres ya no forman parte de la junta escolar, si entendí bien, o si no, corríjame por favor, Néstor, porque... No, eso es así, ese es un proyecto de ley que específicamente tiene artículos donde se le prohíbe, por ejemplo, o se impide que los colegios que tienen un ordenamiento ético o confesional, por ejemplo, colegios evangélicos, colegios católicos, y que tienen a los padres como parte de la comunidad escolar, que puedan seguir ejerciendo esa posibilidad. O sea, que los colegios evangélicos ya no van a poder enseñar sus convicciones y los católicos tampoco. Bueno, eso es tremendo. En nuestro país eso se escucha todavía a nivel de intentos, a nivel de el gobierno intentando establecer estas cosas, este gobierno actual, ¿verdad? Pero lo lamentable, lo que me preocupa a mí en lo personal, aquí mismo, que lo poco que estamos escuchando, que es triste, por ejemplo, ya en Bolivia, un hombre puede cambiar su género. Es interesante que no hablan de sexo. A mí me gustaría escuchar una explicación de esto. ¿Por qué solo hablan de ideología de género? O ahora están hablando
más que de ideología, están hablando de una teoría de género, pero nunca de sexo, por razones obvias, pero me gustaría escuchar esa explicación. ¿Por qué no usan la palabra sexo? Pero acá en Bolivia ya se puede un hombre cambiar en su carnet de identidad y decir que es una mujer, y se puede poner un poco de pintura acá en los labios, ponerse una peluca y salir en la foto de su carnet como si fuera mujer, y es legal. Así que ya hay matrimonios entre una mujer, eso es lo que dice su carnet, con un varón. Así que es un matrimonio homosexual en la práctica, pero está ahí como camuflado. Ya se está enseñando la ideología de género en algunos parvularios, el kinder le decimos nosotros acá. Ya se han visto videos de enseñanza de la ideología de género en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Oruro. En Santa Cruz no hemos escuchado todavía, pero con toda seguridad en cualquier momento eso saltará, porque muchas veces lo hacen en un pequeño colegio allá lejos donde supuestamente nadie se va a enterar, pero lo están haciendo. Es decir, la ideología de género ya se está sintiendo en Argentina, muy avanzada. ¿Y cómo se siente esto en Estados Unidos, Pablo? Bueno, aquí en los Estados Unidos ya hace un tiempo, hace varios años, ya esto se viene tratando, ya la gente ya ha recibido esto, los colegios ya están abiertos a esto. Hay colegios más, hay colegios menos en cuanto a permitir, pero yo vivo en un pueblo pequeño, entonces aquí se ve algo, pero no se ve como en las grandes ciudades. En las grandes ciudades sí, pero algo es interesante aquí en los Estados Unidos. Como tiene una fuerte influencia todavía bíblica por los padres de la patria, los principios de esta nación, que metieron los principios bíblicos, esa influencia todavía queda, a pesar de toda la degeneración que tiene este país, todavía queda esa influencia. Entonces, eso todavía es lo que permite luchar con esa ideología de género. Ahora, yo quiero mencionarte algo. Hiciste una interrogante de por qué no se habla de sexo, pero sí se dice de género. Yo creo porque la ideología de género apunta más que un cambio de sexo. Yo creo que la ideología de género, y es así, la ideología de género apunta a un cambio de identidad totalmente, porque no estamos viendo que no solamente se puede cambiar de sexo y de género, sino también se puede cambiar por un animal, poder ser un animal, poder adoptar un animal. El pastor Néstor Mercado me mandó un video ayer acerca de un señor que adoptó a su perrita legalmente como su hija. Entonces, por eso ya apunta a la parte de género, va más allá que un cambio de sexo. ¿Y cuál es su explicación, Pastor Néstor? Bueno, en realidad las personas que son homosexuales o lesbianas tienen una conducta particular y Dios las ama y Dios las llama por medio del Evangelio, igual que a mí, a ustedes y a todos. En ese sentido, somos todos iguales. Entonces no hay que caer en el error de pensar que esto está armado por los homosexuales o por las mujeres o por las tribus originarias. Estos grupos están siendo utilizados por los arquitectos, por los que están diseñando esta revolución cultural. Entonces, cada vez que usan a estos grupos, por supuesto, el marketing es: estamos dándole derecho a tal sector, pero en realidad lo que están haciendo es desmantelando a la mayoría, están desnudando
están vaciando de contenido y de identidad a la mayoría. Entonces, esto realmente estamos hablando de un diseño político, de un diseño ideológico, y por eso hay que hacer la salvedad, o sea, porque si no, ellos mismos nos llevan a un callejón donde aparecemos como que estamos persiguiendo a los homosexuales, y muchos pastores han caído en esa trampa. Los homosexuales no tienen nada que ver con esto, ni las mujeres, sino que están siendo usadas. La mayoría de las mujeres en Argentina están por la familia y están por tener a sus hijos, pero la propaganda de todos los canales de televisión es brutal. En este momento, por ejemplo, se quiere instalar el lenguaje inclusivo, que es una nueva forma de hablar, donde se eliminan las letras vocales que determinan la identidad sexual del varón o de la mujer. Por ejemplo, se usa mucho la letra E, ¿no es cierto? Los otros días, en vez de hablar de un equipo, hablaron de la equipa. Entonces se está tratando de construir el lenguaje también. O sea, esto tiene que entender esto. En Alemania se creó un laboratorio de construcción social, un laboratorio que trabaja en las personas, ¿no es cierto?, que se especializa en las personas. Y ellos han visto que la fe, yo le llamo las 2 F, la fe y la familia son principales escuelas de formación en valores, en ciudadanía, que capacita a la gente para la convivencia, para el progreso, para el estudio. Entonces ellos vieron que no hay forma de dominar y de instalar una tiranía y una dictadura mientras exista la fe y la familia, esas 2 F. Entonces están potenciando pequeños grupos, pequeñas consignas, pequeñas reivindicaciones, como la de los homosexuales, para desmantelar a los otros, para destruir a los otros. Pero odian a los homosexuales, odian a las mujeres, odian a todos. Solamente lo están usando. Por eso no hay que pisar el palito y caer en la trampa de pensar que esta gente quiere a los homosexuales. Claro, porque uno piensa eso inmediatamente, ¿verdad? La primera cosa que uno piensa es que la ideología de género, los abanderados son los que están con esa tendencia sexual, como el homosexualismo, el lesbianismo, etc. Pero ¿de dónde proviene? Estaba llamándome la atención eso que decía el pastor Néstor. No es de abajo, no es de las bases, no es de los grupos homosexuales. Ellos son simplemente utilizados por un verdadero poder mundial. Y eso es tremendo. Ahora, una pregunta para los dos. Yo quisiera que ustedes, que son padres, nos ayuden. Aquí hay varios padres conectados y usted, mi estimado amigo que nos escucha, que es papá también, le interesa entender este asunto. Y yo lo veo como un pulpo con muchos brazos por aquí y por allá. Y entonces la pregunta para ustedes dos es: ¿qué debe hacer un padre común y corriente para proteger a sus hijos, a su generación de esto? Esa polera que tiene ahí el pastor Néstor dice: no te metas con mis hijos. Acá dice: con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas. Sí. Interesante. Es muy importante porque le quiero explicar que esta frase nació en Perú. Y en Perú tuvo que renunciar prácticamente todo un gobierno, porque con esta frase de con mis hijos no te metas, porque querían instalar la ideología de género en las escuelas, salieron a la calle toda la gente, y un hermano en la fe que se llama Cristian Rosas inventó esta frase y la gente la apropió y salieron a la calle a decir: con mis hijos no te metas.
y llenaron las plazas centrales. Y en Argentina hubo movilizaciones de 3,5 millones de personas en la calle. Entonces, este es un movimiento ciudadano, no es un movimiento político, no es un movimiento confesional, pero es los papás diciéndole a los que tienen el poder: dejanos tranquilos en nuestros hogares, dejanos tranquilos formando a nuestros hijos, cuidando a nuestros hijos, no te metas, ¿me entiendes? Porque los políticos que no arreglan ni siquiera las cloacas ni la electricidad, y que acá en Argentina hace varias décadas que nos están hundiendo cada vez más en el fondo del mar, ahora quieren venir a dar cátedras de cómo educar a los hijos, cuando no saben arreglar ni siquiera las calles de la ciudad. Tremendo. Los padres, atentos, no te metas con mis hijos, una frase que nació en Perú y que yo creo que debe cundir en toda Latinoamérica, porque tarde o temprano la ideología de género, o la teoría de género, como está queriendo hacerse llamar, está promoviendo. Pablo, ¿cuál es tu comentario sobre esto? Exactamente, Julio, los padres deben estar atentos, muy atentos, muy atentos. Los padres que tienen hijos pequeños en edad escolar, ese es el semillero, ahí donde empieza la cosa. También en los adolescentes, muy atentos los padres en la educación de los hijos. Y unirse y luchar con todas las fuerzas, salir a las calles si es necesario, unirse, enfrentar a la dirección de la escuela, del colegio que quiere introducir esa ideología, que quiere introducir cualquier texto educativo acerca de eso, ser fuerte en cuanto a eso. Yo estuve bien relacionado con la educación allá en Bolivia porque yo representaba una editorial y distribuía textos escolares, y tenía que mirar también a mi competencia, vamos a decir así, o sea, la de las otras editoriales que estaban sacando. Y he visto un texto de lenguaje de 7º grado, abajo, al pie de la página, tenía a 2 mujeres besándose en el texto de lenguaje de 7º. Le voy a decir más, la editorial, no tengo problema porque yo los he denunciado frente a frente, y lo he denunciado a cada profesor y a cada director que me enfrentaba allá. A la editorial La Hoguera sacó eso, besándose ahí 2 mujeres. Y yo les dije, cuidado los profesores que están pidiendo tal o cual texto. Los padres tienen que revisar texto por texto para ver qué es lo que están trayendo los textos ese nuevo año. También en los adolescentes, los padres más que nunca deben cuidar a sus adolescentes, con quiénes están saliendo, dónde están yendo sus adolescentes, cuidando de eso, quiénes son sus amistades. Hoy en día tenemos que estar más atentos que nunca. Y los cristianos, orar que el Señor nos permita sabiduría. Bueno, esta estrategia de lucha creo que la tenemos que definir bien y mejor. Por eso este programa intenta hacer algunos aportes prácticos para nuestra audiencia. El próximo miércoles vamos a profundizar aún más. Yo considero que este ha sido un primer contacto. Creo que el pastor Néstor es de veras un especialista en el tema, y creo que cuantos más programas hagamos, vamos a hacer un aporte real a la educación en cuanto a este tema se refiere. Ahora, yo tengo una andanada de preguntas. ¿Por qué es que pega la ideología de género entre la juventud, entre los adolescentes, Pastor Néstor? Porque realmente está dirigida a ellos. El objetivo son ellos. Recuerden que yo hablé de ingeniería social, es el término, ingeniería social. Esos son especialistas en la sociedad,
en ver cómo se comporta la sociedad, cómo se vuelve loca la sociedad, ¿no? Cómo se producen cambios y trastornos en la conducta de la gente. Y todo eso está apuntando a la juventud. Fijémonos los creyentes que Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Bueno, esta gente entiende que ese espacio de la vida es muy vulnerable, entonces están atacando ahí. Pero para atacar ahí tiene que legislar, no solamente tiene que generar moda y promoción de cosas, tienen que legislar. Hay un poder político, hay un poder económico detrás de todo esto, porque tienen que maniatar a los padres. Tienen que maniatar a los padres para que los padres no puedan hacer nada. ¿Se dan cuenta? Y también tienen que enviar sobre la sociedad toda una propaganda, de manera que cuando usted va a hacer, por ejemplo, Pablo dijo, 2 mujeres besándose, inmediatamente acá en Buenos Aires dicen homofóbico. Y tanto lo repiten que uno se queda choqueado, que realmente ya se ha incorporado eso. Y son métodos para impedir la libre expresión. Por ejemplo, a nosotros nos llaman antiderechos. Entonces son clichés, son expresiones que se inventan, pero que el propósito que tiene es de estigmatizar a la persona o a una posición para que nosotros ejerzamos la autocensura. Es decir, yo mismo no hablo porque yo mismo pisé el palito y entré dentro de esta categoría. Soy un homofóbico, soy un antiderecho, soy un dinosaurio, soy un cavernícola. Entonces uno mismo se autocensura, ¿entiendes? Esos son especialistas en el conflicto cultural. Entonces hay que estar muy atento a eso, hay que leer, hay que ver. Los próximos miércoles podemos ver un poco más, ¿no es cierto?, aún en la Biblia, que esto no es nuevo, esto pasó antes también, y va a pasar peor en el futuro. O sea, se está preparando la nueva Torre de Babel, eso no hay duda, ¿no es cierto? Hola. Perdón. Yo decía, esa pregunta era la próxima en realidad sobre el origen de la ideología de género como tal, que no es nada nueva, es tan vieja como el hombre, y está en la Biblia, ¿verdad, Pastor Néstor? Sí, hay, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 7, más o menos, hay una propuesta alternativa que le hace Satanás a la mujer. O sea, Dios en capítulo 1 y capítulo 2 había hecho un proyecto para la posteridad, o sea, para la humanidad, pero en el capítulo 3 aparece una conspiración y aparece una propuesta. Ahora la gente ha dicho que Eva se comió la manzana o que tuvo un acto sexual con Adán. Eso no es, eso es una tontería, porque Dios le dijo en el capítulo 1 y 2, fructificaos y multiplicaos y poblad la tierra, o sea que Dios mandó a tener actividad sexual dentro del matrimonio. Pero ¿cómo podemos saber nosotros lo que pasó en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7 o al 8? Y lo podemos saber si leemos 2 Corintios 11:3. Ahí en 2 Corintios y también en 1 Corintios, por ejemplo en 1 Corintios 15, hay todo un problema en cuanto a la doctrina de la resurrección. Y es un problema grave porque el apóstol Pablo dice, si se abandona esta doctrina, se acabó la fe, se acabó el ministerio apostólico, se acabó la predicación, se cae todo. Imagínense que si se pierde la doctrina de la resurrección, se acabó todo. Y bueno, en 2 Corintios 11:3, el apóstol Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Y ahí el apóstol Pablo, para explicar un problema del siglo I, o una amenaza, un problema incipiente, se remonta a los orígenes de la humanidad y dice que la misma metodología que se implementó con Eva se estaba por implementar en la iglesia de Corintios. Y la palabra sentidos ahí es del versículo 3, 2 Corintios 3, es la palabra griega noema. Y noema es la palabra que significa entendimiento. Y ahí nosotros comprendemos lo que le pasó a Eva. A Eva lo que se le presentó era un trabajo ideológico. Fíjense que en varias partes de la Biblia aparece la palabra acechanzas, en 2 Corintios, en el capítulo 2, que dice, no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones es la palabra griega metodeia, que habla de método. Entonces, lo que pasó con Eva fue que le presentaron un engaño, pero el engaño no era una manzana, era un proyecto donde se desbancaba a Dios, se lo sacaba a Dios del escenario, y el hombre era transformado en Dios. Dice, seréis como Dios. Y no solo seréis como Dios, sino que la fuente del saber va a estar en vos y no en Dios. Entonces ahí realmente se inicia, yo lo llamo el génesis satánico, se inicia un nuevo proyecto donde Dios no existe. Y eso es la revolución cultural. O sea, no existe Dios, no existe los mandamientos de Dios. Nace ahí el relativismo moral, porque si cada hombre es Dios, entonces hay tantas verdades como hombres hay. Y si el hombre puede inventar y hacer lo que quiera, el hombre puede decidir, autopercibirse, hacer lo que quiera. Y ese fue el proyecto ahí. Y si nosotros recorremos otros pasajes bíblicos, nos vamos a encontrar con cosas similares en muchas partes de la Biblia, que no quiero entrar en este momento para no dejar los piolines o los hilos sueltos, porque se requiere que lo tratemos con profundidad. Por ejemplo, el caso de Balaam. Balaam hizo una revolución cultural con Israel. O en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice, si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y después dice que debemos velar correctamente, y dice que debemos tener de cuidado. Dice que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Y la palabra conversación, ahí la palabra griega homilía. No está hablando de chisme. Nosotros siempre pensamos que son los chismes en la iglesia. Pablo está hablando en un contexto donde se cuestiona la doctrina de la resurrección. Y cuando habla de conversaciones, es homilías, sermones, mensajes. Y se corrompen la buena costumbre. Costumbres es etos, es ética. Entonces el apóstol Pablo nos está avisando que por medio de la oratoria, de la predicación, por medio de los libros, por medio de la propaganda, por medio de la revolución cultural, se ataca a la mente. Y fíjese que en 2 Corintios 10 el apóstol Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Está anunciando de una guerra en la cabeza de las personas. Y en 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Entonces está hablando de guerra en la cabeza. El diablo viene por la cabeza de la gente, y la ideología de género es solamente una herramienta del diablo, que tiene sus personeros en la política. Mire usted. Y yo creo que vamos a seguir explorando este tema, sacándolo a la luz. Creo que no hacemos nada ilegal cuando hablamos de nuestra propia comprensión de estos temas y de cómo está afectando a la familia boliviana. No tengo ningún temor de hablar de este tema, porque no estoy discriminando a nadie, no estoy atacando a nadie en particular. Estoy hablando de un movimiento mundial juntamente con Néstor Mercado y mi amigo Pablo, y creo que lo que vamos a hacer cada miércoles es seguir profundizando este tema. El propósito principal es alertar, estar atentos, porque la familia está en riesgo. Y cuando lleguemos a ese punto, a mí me gustaría mucho, por ejemplo, si es que Néstor nos puede hacer el puente,
con la gente de Perú que tuvo esa experiencia y que tuvieron tanto éxito, y también en Argentina, ¿verdad? Acá hemos hecho movimientos que no son de millones de personas, hemos hecho representaciones ante el gobierno, pero creo que falta una firmeza más, más agresiva, donde nosotros digamos realmente no te metas con mis hijos. Y creo que al levantar esta bandera en este programa, lo que vamos a hacer es aportar al bienestar de la familia boliviana. Así que vamos a seguir con esta tónica. El tiempo avanza tan rápido que ya estamos en la recta final. Yo quisiera en un minuto, Pastor Néstor, y en un minuto Pablo también, hablen al corazón del papá, de la mamá y quizás del joven que pueda estar escuchándonos ahora, para advertirles sobre esta temática. Y luego vamos a cerrar. Bueno, yo quisiera decir a los papás que este no es un asunto mera, por supuesto, nosotros somos gente de fe y razonamos desde ahí, pero este es un tema que afecta aún a los ateos, porque hay ateos que creen en la familia, hay ateos que creen que el papá y la mamá son los maestros de los hijos. Entonces, nosotros nos manejamos dentro de la ley, dentro de la Constitución argentina. Nosotros somos democráticos, no tenemos ningún interés de perseguir ni de discriminar absolutamente a nadie. Siempre nos vamos a manejar en términos legales, en términos pacíficos, pero estamos defendiendo la familia, porque para eso se vive, ¿no? Uno tiene hijos y todo lo que hay es para que nuestros hijos crezcan, se desarrollen sanos y se casen, y nuestros nietos. Entonces hay que participar, porque si no sos como la rana, estás en el fuego, a fuego lento, pero cuando quieras acordar, tus hijos van a estar en el plato y va a ser tarde, porque vas a estar llorando. Gracias, gracias. Adelante, Pablo, con sus últimas palabras. Yo quisiera animar a los padres y que esto salga del seno de la familia. Ese amor de papá, ese amor de mamá, sea más significativo que nunca para nuestros hijos. Que nuestros hijos sientan ese amor, sientan esa protección, que si es que estábamos muy ocupados, pues que este es el momento que decidamos a tener más tiempo con nuestros hijos, y también a enseñarles a dar amor, a enseñarles a amar, reconocer a sus padres como tales, y siempre festejar las relaciones que hay dentro de la familia, ensalzar la familia, los cumpleaños, sea cualquier evento. Es muy importante que se mantenga esa tradición, no lo pasen por alto. Y también a los padres que tienen hijos adolescentes, pues estar allí con ese amor, ese cariño, pero atentos, porque hay una cosa que al adolescente le gusta. Por eso es que la ideología de género pega mucho desde la adolescencia también. A ellos les gusta tener poder, y la ideología de género les empodera, les da poder. Ustedes pueden decidir su identidad, ustedes pueden hacer lo que les viene en gana. Y entonces ahí está el problema, cuando nuestros hijos empiezan a tomar eso y a sentirse poderosos. Necesitamos siempre establecer la autoridad. Una cosa que me están avisando acá, que es importante que le diga. Los que quieran tener contacto con nosotros y mayor información con Mis Hijos No Te Metas, pueden entrar en internet en www.conmishijosnotemetas.com.ar. ¿Entienden? Repito, www.conmishijosnotemetas.com.ar. Y ahí van a tener todas las informaciones y contacto directo con nosotros. Perfecto. Nada más que eso. Bien, el tiempo se acabó, ha sido un placer. El próximo miércoles será un nuevo encuentro para profundizar este tema. Muchas gracias, Pastor Néstor, Pablo. Cómo no, gracias. Un abrazo, yo me despido de mi audiencia con un sincero Dios le bendiga. Saludos.
Ok. Se fue Néstor muy rápido. Parece que se fue. Sí. No entendió la idea del minuto. Bueno, ¿qué pasó que te costó entrar? Mira, antes siempre entraba solamente con mi nombre y después Perdón, Pablo, un momento, perdón. Solo quiero decir a los que están conectados en el Zoom, muchas gracias por su atención al programa. El programa terminó, pero este tema vamos a estar tocándolo todos los miércoles, así que el próximo miércoles les espero, sintonicen o conéctense al Zoom. Le vamos a poner el Zoom en los diferentes grupos. Muchas gracias por haber estado conectados a todos. Que Dios les bendiga. Así que te costaba. decía antes entraba con mi nombre, pero he visto después abajo el código 222 y lo había puesto al lado, sin querer, al lado de mi nombre, en vez de ponerlo arriba, donde dice código. Se me fue. Mira, Eso fue ando todo. medio lento con este tema de la operación de mi ojo y todo eso, y estoy Claro, aquí claro. metido en la casa, ando medio lento. Sí, sí, Patricia, dígame. ¿Me permite saludarlo al pastor? Claro que sí, ahí está Patricia. ¿Cómo está, Pastor Hola, Pablo? hola Patricia, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué bueno verte. Igualmente, Siempre, pastor, un gusto. siempre muy agradecido por el servicio que me han hecho. Muchas gracias, Patricia, una vez más. Muy amable y Dios le recompense grandemente. Qué lindo, Patricia, qué bueno verte. Igualmente, pastor, un gusto de saludarlo. Dios me lo bendiga y un gusto de servirle. Gracias, muchas gracias. Saluda a tu esposo. Gracias, le hago llegar. Dios lo Por bendiga, favor. pastor. Gracias. Dios te bendiga, Patricia. Hasta luego, pastor. Hasta luego. Muy bien. Qué bueno. Qué Cuando bueno. yo vi Pablo ahí, al comienzo pensé que era Pablo, que era Juan Pablo, el esposo de Patricia, ¿no? Ya. Como siempre pones tu apellido ahí. Es Y que ahí, no puse la cámara. Vos sabés que me faltó la práctica. Y yo decía, claro. ¿y dónde era que yo salía? Y me daba miedo poner esa cámara. Yo decía, ¿y si meto la pata aquí? Oye, Entonces, por lo que veo, ya te sacaron ya, el protector ahí, ¿no? ya me sacaron. Tengo dentro de mi ojo, tengo 30% del gas que me ponen para... Y ese gas está flotante ahí, como un agua que se mueve dentro de mis ojos y me refleja. Y no puedo ver, que cuando miro hacia abajo ya es como otro lente dentro del lente y oscurecido y ya no puedo ver. Me limita mucho. Sí. Y Bueno, tengo 3 semanas todavía para volver al médico. Tengo que tomar, Julio, una lucha para mí, 4 tipos de gotas, no tomar, perdón, ya, ponerme ponerte, 4 tipos de gotas en el ojo por 4 veces durante el día. Y eso pues cada 4 horas, cada 3 horas y media, hay que calcular y ponerme todas esas gotas. Ay, es una lucha, te digo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Le pido todos los días al Señor que me dé paciencia, porque no soy muy